Dice ahí en Efesios 5:21 en adelante, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, y que en esta mañana, Señor, al abrirla y estudiarla, nos hables tú directamente a nuestras vidas, Señor, y que nuestro corazón, nuestra vida, Señor, reciba tu palabra, dispuestos a obedecer en todo lo que ella nos ordena. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hace varios años vino una pareja de consejería y ya estaban pues bastante mal, ¿no? Ya estaban, ella en realidad ya se quería ir, ella ya se quería salir de la casa, él pues un poco quería restaurar el asunto, ¿no? Y entonces empezamos un proceso de una semana, nos veíamos una vez a la semana durante yo creo que fueron unas 4 o 5 semanas, y todo el asunto, ¿verdad? Todo el asunto de este matrimonio era lo que traían de su vida pasada. Bueno, ese era el pretexto, ¿no? Es que cuando no eran cristianos habían sucedido cosas y se habían hecho, y es que y mucho era tú me hiciste, no es que tú luego me hiciste y luego tú me hiciste, y hasta que llegué a un punto en donde dije, bueno, a ver, si no hemos perdonado, ese es un asunto que se tiene que resolver. Tanto uno como otro tenemos que perdonar, ya estamos nueva vida en Cristo y vimos toda esta parte del perdón. Después de eso, hermanos, venía una parte, ¿verdad? Teníamos que llegar a un punto en donde estaban las cuestiones cotidianas. Yo siempre les dije que esas cuestiones de la vida pasada no era el asunto verdadero era que ella no quería sujetarse. Y como le dije, probablemente no te sujetes a él, está bien, sujétate a Dios. Empieza por sujetarte a Dios. Y el asunto de él era el mismo. Él creía que podía seguir su vida como siempre, y también le dije, mira, el asunto ya olvídate, deja que ella haga lo que quiera, tú sujétate a Dios. Empiecen por allí.
Empiecen por sujetarse a lo que Dios dice. Y entonces fuimos viendo qué Dios dice. Y ahí fue donde mejor terminaron en separarse. Ahí fue donde mejor dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que el asunto es mejor que nos separemos. Y volvieron a recordar aquellas cosas que habían pasado en años anteriores. Déjeme decirle una regla, hermano, y grábesela. Es más, si esto que le digo, usted lo entiende, lo guarda en su corazón y lo obedece, ese sermón es innecesario. Lo que yo le diga de aquí en adelante es innecesario. Lo que yo le voy a decir de aquí en los próximos 30 minutos es para convencerlo de este principio. A ver si lo puedo convencer o a ver si el Espíritu Santo lo puede convencer. Cuando hablamos de relaciones humanas, en el contexto de la palabra de Dios, hablamos de sujeción. Punto. Se lo voy a volver a repetir. Cuando hablamos de relaciones humanas, en el contexto de la palabra de Dios, hablamos de sujeción. Tan, tan. Si esto lo guarda en su corazón y se lo lleva y lo practica, hermano, lo que diga de aquí en adelante no tiene necesidad de decirse. Hablamos de agradar y sujetarnos en amor. Fíjese bien, hablamos de agradar y sujetarnos en amor. Cristo nos enseñó el más grande amor que podamos ver. Pero lo que a veces no vemos del Señor Jesucristo es la sujeción y el sometimiento que Él tuvo a su Padre Celestial. Estando en el Getsemaní, le dijo al Señor, orando el Señor Jesucristo, dijo: Señor, ojalá que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Nos gusta hablar del Señor Jesucristo en términos del gran amor que nos tiene. Y sí, así es, hermano. Un amor tan grande que dio su vida en la cruz. Pero lo que perdemos de vista es que el Señor Jesucristo fue obediente. En esos momentos en el Getsemaní, como dice Hebreos, luchando hasta la sangre contra el pecado, el Señor Jesucristo estaba sujetándose. El Señor Jesucristo estaba sometiéndose. Y déjeme decirle algo, el día de hoy, lo que nos enseña el mundo es exactamente lo contrario. El mundo nos dice que ahora podemos vivir nuestra vida a nuestro antojo, como nosotros queremos, sin rendirle cuenta a nadie y mucho menos sujetarnos a nada ni a nadie. Eso dice el mundo hoy. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué me tengo que sujetar? ¿Por qué tengo que rendirle cuentas a alguien? ¿Por qué? Es mi vida. El aborto se basa fundamentalmente en eso, en el derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo. Es su vida y ella hace con su cuerpo exactamente lo que se le da la gana. En eso está fundamentado el aborto en estas épocas. La homosexualidad, ¿en qué está fundamentado? Esa es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Me acuerdo una vez que curiosamente mi esposa y yo nos agarró la marcha por el orgullo gay ahí en el centro, y entonces vimos una plataforma, ¿no?, lleno de chamacos, y una canción que me llamó mucho la atención, una que yo cantaba de jovencito, es la de ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo viva? Así yo soy y así seguiré, nunca cambiaré, ¿no? Creo que era de un artista. Y la cantaban a todo pulmón. Es mi vida, así la vivo y no le rindo cuentas a nadie. El problema de los millennials, hermano, estos jóvenes que ahora ya están estudiándolos sociológicamente, que están haciendo estudios, los problemas que están teniendo las empresas. ¿Sabe cuál es el problema de los millennials?
que ellos hacen exactamente lo que se les pega la gana, en resumen. Están teniendo problemas en las empresas, están teniendo problemas en los negocios, están teniendo problemas, son jóvenes con ciertas características, pero el fondo es, yo hago lo que se me pega la gana y no le rindo cuentas a nadie. Punto. En este pasaje, Pablo nos va a hablar de relaciones humanas. Es un pasaje que nos habla cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestra esposa, cómo debemos de relacionarnos en el matrimonio, cómo debemos relacionarnos unos con otros. En nuestras relaciones humanas, familiares, laborales, y déjeme decirle que en todas el común denominador es el amor y la sujeción. En primer lugar, este pasaje nos dice que el principio es el sometimiento. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando hablamos de sometimiento, hermanos, siempre pensamos que es una palabra muy negativa. Muy negativa. ¿Por qué me he de someter? Es que no me gusta someterme. Pero hermano, estamos hablando, cuando hablamos de relaciones humanas, el principio es someternos. No importa lo que esta palabra le diga en su cabecita, no importa lo que esta palabra semánticamente nos diga en este momento. El principio de la comunión en el hogar y en cualquier relación dentro de la iglesia es el sometimiento. Es el principio que nos rige obligatoriamente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Usted le teme a Dios, hermano? ¿Sí? ¿Saben dónde veo su temor a Dios? En cómo se sujeta usted a otros, en cómo se somete usted a otros. Allí es donde veo su temor a Dios. Sin sometimiento no hay manera de vivir en comunión. No se puede, hermanos. No podemos vivir en comunión si no hay sometimiento. Es el principio, le voy a decir por qué. Porque es el principio de nuestra relación con Cristo. El principio de nuestra relación con Cristo es la obediencia, tan tan. No hay otro principio. No hay otro principio. Entonces, el principio general es someteos unos a otros en el temor del Señor. Segundo punto, el matrimonio funciona en la sujeción. El matrimonio funciona en la sujeción, hermano. Grábese esto, en la sujeción, en el sometimiento de todos sus miembros. Porque ahora, hermanos, me estoy descubriendo algo en la consejería. Algo que estoy asombrado. Así. Ahora resulta que vienen las hermanas a consejería, ¿verdad? Ya me he encontrado un par de casos que vienen conmigo. Y resulta que los maridos las maltratan y les dicen, es que te tienes que someter porque eso dice la Biblia. Entonces te maltrato, abuso de ti verbalmente, abuso de ti físicamente, y entonces como pretexto agarro la Biblia y le digo, tú te tienes que someter porque eso dice la Biblia. Hermana, si a usted le hicieron esto, eso es una falacia, esto es una mentira absoluta. Y de una vez, maridos, yo no voy a ser cómplice de esa mentira. De una vez se los digo, yo no voy a ser cómplice de esa mentira. Para que el matrimonio funcione, debe haber sujeción de todos los miembros del matrimonio, de todos los miembros de la familia. La mujer debe sujetarse, dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el
deben de estar sujetas. Hermana, su marido no es su papá. ¿Ok? Maridos, ustedes no son los papás de sus esposas. No son el dictador de la casa. No es sujeción cuando yo tengo que obedecer órdenes. Y entonces recibo órdenes, me mandan, y entonces yo tengo que obedecer ciegamente, aunque esas órdenes sean absurdas. Eso no es sujeción. El marido, déjeme decirle, el marido representa a Cristo en el matrimonio, El marido representa a Cristo en el matrimonio. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. No es un dictador, no es su papá, es un líder que dirige con amor. La mujer quiere seguir a alguien que se parece a Cristo. Su esposa quiere seguir a alguien que se parece a Cristo. Entre más se parezca usted a Cristo, hermano, entre más sea usted como Cristo, su esposa lo va a seguir. La mujer se sujeta a un líder, a un sacerdote y a un sustentador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. La mujer se sujeta a Cristo representado por su marido dentro del hogar. Es una relación de liderazgo, hermano. Es una relación de sacerdocio. Es una relación de sustento. No es el papá, el dictador, ¿cómo se llama? El jefe, ¿no? Ya llegó el patrón y entonces llega y da manotazos y ordena y dice lo que se tiene que hacer. No es eso, hermanos. El marido es un sacerdote. El marido es un sacerdote dentro del matrimonio. El marido debe ser como Cristo y sujetarse a él. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como lo dije, usted no es un papá ni es un dictador. Fíjese el principio. ¿Cuál es el principio del marido? La mujer debe sujetarse. El principio del esposo es amar a su esposa. Fíjense de qué nivel. Maridos, debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Piense nada más ahora, en este momento, ¿qué podría hacer por su esposa para demostrarle el amor tan profundo como el de Cristo por su iglesia? ¿Maltratarla es amarla como Cristo a su iglesia? ¿Cristo maltrata a su iglesia? ¿Abusarla verbalmente o con golpes es como Cristo trata a la iglesia? ¿Gritarle? ¿Es así como Cristo trata a la iglesia, hermano? Yo creo que no. El marido debe buscar la santificación de su esposa. Fíjese nada más. El marido debe buscar la santificación de su esposa. Para santificarla, versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, ¿quiénes hemos discipulado a nuestra esposa? ¿Cuidamos la vida espiritual de nuestra esposa? ¿Estamos al pendiente? ¿Estamos al pendiente de que nuestra esposa esté leyendo la Biblia? ¿Estamos al pendiente de que nuestra esposa esté orando? ¿Estamos al pendiente de que nuestra esposa venga al culto?
Y no es para que estemos gritando, oye, no vas al culto, no oras. No, ella ve que yo oro la Biblia, yo le muestro lo que hay en la Biblia para que ella lea la Biblia, para que ella ore. Yo la invito a orar conmigo para que ella ore. Yo le comento lo que Dios me ha hablado en la Biblia para enseñarle. Yo cuido que mi esposa no cometa pecado, y olvidémonos de cualquier cosa. Cuando mi esposa está rencorosa, soy yo el marido que la ayuda a no guardar rencor, para que no se anide amargura en su corazón. El Señor Jesucristo les dije, su iglesia es su novia y la cuida y la sustenta y la purifica para presentársela a sí mismo una novia sin mancha. ¿Es lo que yo hago como marido por mi esposa? ¿O solo llego, grito, manoteo? Debemos amar como Cristo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este es el reto más grande. Piensa, hermano, ¿cómo es Cristo con nosotros? ¿Cómo es Cristo con su iglesia? ¿Cómo es Cristo con nosotros? Así debemos ser nosotros con nuestra esposa. De esa misma manera. De esa misma manera. Debemos sustentarla como Cristo. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Maridos, debemos ser un pilar, debemos ser una roca, debemos ser algo sólido en el hogar donde cada mujer se recargue en los momentos difíciles. ¿Es usted eso en su hogar, hermano? O cuando hay angustias, usted se angustia igual, ¿no? La esposa llora y usted se pone a llorar con ella. Y esto no quiere decir que no mostremos nuestras debilidades. Esto no quiere decir que no haya momentos difíciles. Pero somos el pilar y la roca dentro de nuestro hogar. Mire, sustentar el hogar no es solamente llevar lo económico. Es parte. Sustentamos cuando salimos a trabajar y traemos al hogar lo necesario. Pero también sustentamos en lo emocional, hermano. Sustentamos el hogar en la parte emocional. Cuando alguien está triste, cuando alguien está deprimido, cuando en el hogar hay alguna situación, sustentamos de esa manera. En lo espiritual, somos los sacerdotes del hogar. Déjeme decirle algo, hermano, y de veras me alarma. Le voy a decir algo que tal vez no le guste. Cada día hay menos hombres, hermano. Cada día hay menos hombres. Cada día hay más mamarrachos. Pero cada día hay menos hombres. Perdón por la palabra. Pero no tengo otra, no encontré otra. Estábamos el jueves con unos hermanos de una asociación civil de cristianos que tienen un trabajo en los hospitales, ¿no? Es un trabajo difícil, hermano. Es un trabajo complicado, ¿verdad? Y nos decían estos hermanos, ¿sabe cuál es una de las cosas que hemos observado? Que en este ministerio la mayoría son mujeres. Debería de ser un ministerio para hombres, porque es complicado, porque es difícil, porque son retos difíciles los que hay que enfrentar dentro de un hospital, pero tristemente, ¿sabe cuáles son los que más van a ese ministerio y participan? Mujeres. Muy pocos hombres.
muy pocos hombres. Lo vemos en las actividades de la iglesia, hermano. Si ahorita hiciéramos una encuesta aquí, y yo nada más de verlo, hay más mujeres que hombres. Si tenemos que participar en alguna cuestión de la iglesia, las mujeres primero, los hombres después. Y es que los hombres no tomamos nuestro papel como sacerdotes del hogar. El primer involucrado en los asuntos espirituales del hogar debe ser el hombre. El primer involucrado en los asuntos espirituales del hogar debe ser el hombre. La imagen que sus hijos tengan de Dios, la imagen, está demostrado. Hasta los inconversos han observado esto. La imagen que sus hijos tengan de Dios es la imagen que tengan de su padre, de su papá terrenal. Han observado que aquellas personas que odian la religión, que odian a Dios, que rechazan las cuestiones religiosas, que rechazan a Dios, fueron personas que tuvieron problemas profundos de relación con sus propios padres. Padres, fíjese lo que le digo, padres terrenales, no madres, papás, hombres terrenales. Fíjese qué responsabilidad tenemos como padre. Qué responsabilidad tan grande Dios ha puesto en nuestras manos. Para ser como Cristo dentro de su iglesia. Aquí dice algo, hermanos, que también. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cada día, hermanos, cada día vemos más hombres enamorados de su mamá. Mi esposa y yo lo hemos comentado. Cada día más hombres se enamoran de su mamá. Tienen mamitis, ¿no? Y entonces el matrimonio no se vuelve de 2, se vuelve de 3. Porque hay un hombre que no es hombre, que tiene que involucrar a su mamacita en todo lo de su matrimonio. Cuando yo me iba a casar me sentó mi mamá un día, ¿verdad? Y me dijo, hijo, pues bueno, ya te vas a casar, me da mucho gusto, me gusta Liet para ti, todo. Me dijo, nada más te voy a decir algo. Y me lo dijo así. Si yo ya te empiezo a ver muy seguido aquí en la casa, dice, si empiezas a venir, digo, está bien que vengas, me visites, lo tienes que hacer, te lo voy a pedir. Pero si ya te empiezo a ver muy seguido aquí, me dijo, yo mismo te voy a correr, porque tu lugar no es aquí, tu lugar es en tu casa. Ya después me reclamaba y le decía, pues si tú me dijiste, dice, sí, pero se te pasó la mano, me dijo. Tercer punto, se educa en la sujeción. Solamente puede haber auténtica educación en la sujeción. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Déjeme decirle un principio. Si sus hijos no ven en usted sujeción y obediencia, a ellos les va a costar mucho trabajo sujetarse y obedecer. No lo han visto, no saben de qué se trata. Es así de simple. Si ellos ven que usted no obedece, no se sujeta, siempre es como un toro salvaje que siempre está en contra y que no sabe sujetarse, y que usted no se sabe sujetar a Cristo, y que su esposa no se sabe sujetar a usted, y que no saben obedecer, que no saben estar en obediencia, hermano, y usted le dice a su hijo, obedece, dice, pues, no sé cómo se hace eso, papá, porque nunca lo he visto. Es así de simple, tan sencillo como esto.
Y le voy a decir a aquellos que todavía vivan en el hogar con sus padres que estén aquí. Si todavía están en el hogar, jóvenes o niños, o que todavía estén en el hogar con sus padres. Mira, joven, sujétate, aunque no lo veas en tus padres. Sujétate, aunque no lo veas en el hogar. Sujétate por algo, porque hay una promesa para el hijo obediente. Hay una promesa para los hijos obedientes. Fíjense lo que dice, versículo 2 del capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, si todavía vives con tus papás, si eres un joven y vives con tus papás, obedece y sujétate. Aunque no lo veas, aunque no hayas aprendido a hacerlo, hazlo. Porque eso te asegura la bendición de Dios. Fíjate bien, eso te asegura la bendición de Dios. Estoy leyendo Proverbios y es una amonestación constante contra el rebelde. Y ahora fíjese lo que le dice a los padres, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, no tengas miedo de disciplinar. Padre, no tengas miedo de disciplinar. Y esta es una tarea, hermano, que principia en el hombre. Porque ahora resulta, ¿verdad?, que a la hora de disciplinar los hombres lo delegamos muy bien. Ay, que lo haga tu mamá. Ay, tú llámale la atención. Mira a tu hijo. Y los padres nos quitamos esa tarea. ¿Sabe qué, hermano? Déjeme decirle un principio. Todo lo que pasa en el hogar, bueno o malo, es culpa del hombre. Punto. Se acabó. No voy a discutir eso. Todo lo que pasa en el hogar, bueno o malo, positivo, negativo, todo es culpa del hombre, porque somos cabeza. Si las patas andan mal es porque la cabeza anda mal. Así es que ¿dónde empieza la disciplina? En el hombre. Hermano, no tenga miedo de disciplinar. No se va a traumar el niño. Un poco de disciplina no lo va a traumar, ni tampoco le va a hacer daño emocional un poco de disciplina. Déjeme decirle algo que tal vez no sepa. Su hijo está pidiendo disciplina a gritos. Dice mi papá que un día íbamos en la carretera y entonces nos bajamos a tomar algo. Y entonces yo estaba llorando. Y pedía algo y me lo daban y seguía llorando, y luego pedía otra cosa y me lo daban y ahora quiero esto y me daban otra cosa. Y entonces dicen, papá, que me agarró, me llevó al carro, me dio 2 nalgadas, dice, y mira, quedaste tan suavecito. Yo no me acuerdo, dice, pero regresamos al restaurante, dice, lo que te di te comiste tranquilito, dice, estabas pidiendo 2 nalgadas. Dice, en realidad lo que yo decía mi papá y lo decía de broma, lo que yo escuché es que estabas, quiero unas nalgadas, papá, quiero unas nalgadas. Dice, y te las di. Y mira, suavecito te quedaste. Muchas veces cuando su hijo es rebelde, hermano, está pidiendo unas nalgadas. Y finalmente, hermanos, hay promesa de bendición en la obediencia. Hay promesa de bendición en la obediencia. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Si somos empleados, déjeme decirle, hermano, yo tengo mi propio negocio, pero sí tengo mi patrón. Tengo varios patrones. Cada uno de mis clientes es mi patrón. Y cuando estaba yo preparando esto me acordé de mi peor patrón, el peor que tengo. Tengo un cliente que es molesto como él solo. Nada más veo el nombre en el celular y siento un nudo en el estómago.
es un inglés, y como buen inglés es terrible. Y cada vez, el otro día me mandó un mail, me dio tanto coraje que reescribí un mail de regreso. Y antes de darle send dije, no, voy a detenerme. Porque sí era un mail de una respuesta sin groserías, pero como yo sé ser así, dando en el blanco, ¿no? Pero no lo mandé, ¿verdad? Porque aunque sea un patrón tan duro, hermanos, en realidad debo servirlo como sirvo al Señor. Igualito. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, Él es mi amo terrenal, ¿eh? Ese cliente es mi amo terrenal. Así de molesto, así de terrible, así no es grosero, pero es terrible. Él es mi amo terrenal. Es un amo terrenal que yo tengo, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo. Él no me lo va a reconocer, hermanos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, nuestras relaciones en general deben ser como si nos sometiéramos a Cristo. No si su jefe es bueno o quien sea con quien usted se relacione. No porque sean buenos, no porque nos traten bien, simplemente porque estamos sirviendo a Dios, sirviendo a otros. Así de simple, así de sencillo. Ay, es que no me paga bien, es que es muy molesto y yo ¿por qué voy a hacerle? Hermano, le estamos sirviendo a Dios. Debe haber sujeción. Hay promesa en la obediencia. Sabiendo, fíjese bien, hay promesa en la obediencia. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Punto. La obediencia tiene bendición. La sujeción tiene bendición. Y se los dice alguien como yo, que si algo me cuesta trabajo, hermanos. Dice mi esposa que cuando me casé era yo como un potro salvaje. Y sí, hermanos. Si a alguien le cuesta sujetarse es a mí, hermano. Cuando yo me casé era como un potro salvaje. Yo hacía, mi mamá decía que yo no era un hijo precisamente rebelde. Dice, pero siempre hiciste lo que se te pegó la gana. Dice, nunca te me pusiste al brinco, nunca fuiste abiertamente rebelde. Dice, pero siempre hiciste lo que se te pegó la gana. Y de repente me caso y estar en un hogar y tener que cumplir ciertas reglas y tener que respetar ciertos límites. Y me costó mucho trabajo, hermano. Y me cuesta trabajo, pero yo sé, hermanos, que la sujeción y la obediencia tiene promesas. Tiene promesas de bendición. Déjeme darle 4 aplicaciones prácticas. Hermana, sujétese a su marido aunque no se lo merezca. Sujétese. Aunque no se lo merezca. De hecho, nadie nos merecemos que se sujete. Pero aunque sea terrible, que no sea un líder, es más, que no sea cristiano, sujétese. Dios bendecirá. Dios bendecirá su obediencia, siempre, hermana. Créalo. Dios bendecirá la obediencia de usted. Hermano, ame a su mujer aunque no sea digna de su amor. Dios lo va a bendecir. Ámela. Ámela aunque no sea digna de su amor, aunque sea terrible, aunque sea tremenda. Dios va a bendecir su obediencia. Hijos,
Obedezcan aunque no lo vean a sus padres. Ya vimos que hay promesa y que si así lo hacemos, les irá bien y tendrán una larga vida. Y finalmente, hermano, obedezca a quien está sobre usted. Obedezca a quien está. Aunque lo trate mal, aunque no le pague bien, aunque usted no lo considere justo, recuerde que en el fondo está sirviendo a Dios. Y que hay promesa si usted, si yo, si cada uno de nosotros somos obedientes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos dices cómo debemos de actuar en cada situación de nuestra vida. Y porque sabemos que si tú lo dices y lo hacemos, las bendiciones que allí vienen, Señor, serán nuestras. Y lo creemos, Señor, lo creemos sin dudar, que si somos obedientes, que si sabemos sujetarnos, que si sabemos ser personas que te obedecen, que se sujetan a ti, que se sujetan a los demás, tú traerás bendición a nuestra vida, Señor. Y lo creemos, Señor, porque lo dice tu palabra. Y porque así es, y porque lo hemos visto, Señor. Ahora te pido que tú, Señor, guardes esta palabra en cada corazón. Y que, Señor, dispongamos nuestra vida y nuestro corazón para ser obedientes, para sujetarnos a ti primero, Señor. Para ser obedientes a ti primero, Señor. Y sujetarnos a los demás. Para poder tener comunión unos con otros. Y para poder tener buenas relaciones con nuestros hermanos. Padre, que siempre seamos los cristianos dóciles, Señor, a ti y a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.